5 test de extensibilidad de los músculos, primero piriforme. Para el test, el paciente debe estar en decúbito prono, flexionar las rodillas en un ángulo recto, luego se pide que las deje caer a los lados y observaremos que pierna baja menos para poder detectar el acortamiento del músculo piriforme. Su origen es en la cara anterior del sacro, la cara glútea del ilion y el ligamento sacrotuberoso. Su inserción es el vértice del trocánter mayor del fémur y su acción es la rotación externa del músculo, la abducción y estabiliza la cabeza del fémur en el acetauro. El siguiente es de los isquiotibiales. El paciente se coloca en decúbito supino, se pide que haga una extensión de cadera en la que ayudaremos a mantener el ángulo y posteriormente realiza una extensión activa de la articulación de la rodilla, hasta donde se sienta tensión de los músculos isquiotibiales. Posteriormente se mide el ángulo de extensión de la articulación. Los isquiotibiales se componen del bíceps femoral, el semitendinoso y el semimembranoso. El bíceps femoral tiene dos orígenes por tener dos cabezas. En la cabeza larga se origina en la tuberosidad del isquion, ligamento sacrotuberoso. En la cabeza corta en la línea áspera del fémur y la línea supracondilia lateral del fémur. Se insertan en la cabeza del peroné en la cara lateral. El semitendinoso tiene su origen en la tuberosidad del isquion y se inserta en el extremo proximal de la tibia bajo el cóndilo medial. El semimembranoso tiene su origen en la tuberosidad del isquion y su inserción es en el tubérculo infraglenoideo del cóndilo tibial medial posterior. La función de los isquiotibiales es la extensión, rotación externa e interna del músculo, estabilización de la pelvis, fricción y rotación interna y externa de la pierna y flexión y rotación de la rodilla, además de la extensión de cadera. El siguiente es el test de longitud del recto femoral. Se encuentra el paciente en decúbito prono y se realiza una flexión de rodilla en máximo. Se busca que el talón llegue lo más cerca del muslo. Se debe prestar atención en la zona lumbar buscando que no haya una combinación. En caso de que esto se dé, quiere decir que hemos llegado al punto máximo de movimiento. Entonces se pide que se pare y se debe revisar el ángulo logrado. Lo ideal es llegar a los 135 grados. Su origen consiste en dos cabezas que forman un tendón unido. La cabeza directa es en la espina ilíaca inferior anterior del ilion y la cabeza indirecta en la cresta acetabular superior. Su inserción es en el tendón del cuádriceps y su acción es flexionar el muslo en la articulación de la cadera y extender la pierna en la articulación de la rodilla. El siguiente es el bíceps braquial. El paciente se encuentra en decúbito supino en el borde de la camilla. Se pide que sea una extensión máxima del hombro hasta sentir tensión. Luego realiza una flexión del codo, revisando que el antebrazo esté realizando una pronación y luego revisamos la extensibilidad del músculo. Este es uno de los principales músculos del brazo. Se origina en su cabeza corta, en el vértice del proceso coracoides de la escápula y en la cabeza larga, en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Su inserción es en la tuberosidad del radio y fascia profunda del antebrazo. Su acción es la flexión y supinación del codo, es el flexor débil del brazo en la articulación glenohumeral. Y el último es el quinto test, llamado el de Napoleón, que es para el subescapular. El paciente está sentado sobre la camilla, el paciente realiza una extensión con la muñeca y codo en 90 grados de flexión. Realiza una compresión abdominal. El test es positivo cuando se presente dolor o molestias en el hombro después de la compresión. Su origen es en la fosa subescapular de la escápula, su inserción es en el tubérculo menor del húmero y su acción es la rotación interna del húmero, la aducción del húmero y estabiliza la articulación del hombro. En la técnica miofacial revisaremos la fascia superficial de la parte posterior de la pierna, partiendo desde el talón de Aquiles, utilizando las articulaciones interfalángicas de los dedos a los lados de este. Comprimiremos ligeramente en espera de alguna reacción y posteriormente iremos subiendo de manera longitudinal y se intentará llegar a la parte posterior de los cóndilos femorales. Después nos retiraremos y durante todo el proceso se debe respetar la velocidad que marca el tejido y las paradas correspondientes. La maniobra se repetirá después de pedir al paciente que haga una flexión dorsal y plantar y repetiremos el movimiento las veces que sean necesarias. Este proceso trabaja los gastrocnemios y también llamados los músculos gemelos, que son un músculo amplio y largo que se compone de dos cabezas. Su origen es en el cóndilo del fémur, uno en el cóndilo externo y otro en el interno. Une sus fibras en la parte media de la pantorrilla para formar el telón de Aquiles, que se inserta en el hueso calcáneo, y su acción es que tiene funciones en el tobillo, por lo mismo interviene en la flexión plantar. Eso ha sido todo durante este video, espero les haya servido mucho, nos vemos hasta una próxima vez.